Vaya conmigo al Evangelio según Juan. Seguimos en esto de seguir descubriendo a Jesús, conociendo al Señor Jesús. Es nuestra parte, es nuestro privilegio, es nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 10, del 1 al 21, se nos presenta un título más, y no cualquier título, porque este título es Jesús mismo hablando de él. Y esto me recuerda mucho a Dios cuando se le apareció a Moisés. Dice: yo soy el que soy, yo soy. Y aquí el Señor Jesús usa esa expresión, dice yo soy, y dice el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Juan capítulo 10, vamos a leer del 1 al 21. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dice la Escritura que esta alegoría les dijo Jesús. ¿Quién lo dijo? Jesús. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Dale un aplauso al Señor por su palabra. Gloria al Señor. Aquí hay realmente dos yo soy. La primera es la puerta y la segunda es el buen pastor. Jesús está tratando de que le conozcamos. Jesús está tratando de que la gente entienda no lo que se le ocurre, sino lo que realmente Él es. Y hablando de Jesús,
al estudiar acerca de este tema, venía a mi mente algo que concluyen mucha gente cuando estudia el Evangelio con cierta profundidad. Jesús o es completamente todo o es absolutamente nada. Es así de radical. No hay un intermedio. En consecuencia de lo que represente Jesús para ti, para mí, nosotros estamos o completamente salvados o irremediablemente perdidos. ¿Por qué digo esto? Hay unas verdades que afirman algo más allá de nuestras experiencias personales, la historia. Hay una verdad que es comprobable acerca de Jesús, y es que ya van casi 2000 años en los cuales diferentes generaciones de hombres y mujeres hemos testificado de la fe en Jesús. Y que no solamente hemos testificado esto, sino que hemos dicho: Él está vivo, es nuestro Salvador y nos está guiando a un destino eterno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nosotros, los creyentes, no estamos viviendo la vida como jugando a los dados, a ver cómo nos va, sino que Jesús es nuestro buen pastor. Amén. Y esta bendición que tenemos nos va diciendo ya que Él está involucrado, Él está comprometido en ejercer una función de cuidado sobre cada uno de nosotros. En otras palabras, Él nos está guiando. Y aunque no quiero centrarme en el tema de la puerta, hay algo interesante que quiero mencionar brevemente acerca de la puerta, porque del versículo 1 al 10 todavía no aparece la palabra el buen pastor, pero él está hablando, son dos alegorías que tratan de apuntar al mismo objetivo. Hay un redil, hay unas ovejas que están dentro del redil y hay una puerta. Las ovejas y el pastor, lo normal es que entren por la puerta y salgan por la puerta. En otras palabras, que no haya atajos. ¿Aló? Y venía a mí la imagen de que si Él es la puerta, Él usa esta alegoría, Él es la puerta. Escúcheme esto. Pensaba en lo importante que nosotros nos congregamos, escúcheme, venimos al redil entrando por la puerta en la cual hay que entrar. Porque podemos estar saltándonos la valla. Si Él es la puerta, escúcheme, el motivo por el cual nosotros nos congregamos es Jesús. Y aunque en la iglesia, o por estar en la iglesia, o venir a la iglesia, nosotros somos bendecidos de muchas maneras, nuestro propósito principal es entrar por esa puerta que es Jesús. En otras palabras, no podemos estar entrando al redil del Señor por otras motivaciones, sino que Él sea nuestra relación personal con Él, su pastoreo, su guianza, su intermediación, su salvación, su señorío. Esas deben ser nuestras prioridades para venir al redil del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. A veces nosotros podemos venir por otros motivos, se me ocurren muchos, pero uno de los más frecuentes es que uno dice: tengo que ir a la iglesia, porque si no voy a la iglesia me va mal. Claro, entonces cuando empieza a venir a la iglesia y le sigue yendo mal, ¿sabes qué hace? Deja de venir. Pero el que viene por Jesús viene con la intención correcta. Como dice un dicho por ahí, que alguien dice,
Si tú vienes a la iglesia por Dios, nadie te puede sacar de ella. Amén. Y saben las cosas que suceden en la iglesia. En el redil, cuando estamos allí, entre ovejitas y cabritos que hay, porque ya voy a hablar de eso, nos herimos, nos hacemos daño. Y entonces muchos de nosotros decimos, ya no voy más. ¿Por qué? Ay, porque allá está el hermano Luis. Te vi. O etcétera, ¿verdad? No, me voy a ir de la iglesia. Entonces, si una persona te puede sacar del redil, de alguna manera Jesús no te puede mantener en el redil. O sea, no es suficiente. Tu motivación debe ser entrar por y para Jesús. Mantenerte por y para Jesús. Amén. Él es la puerta. Cuando entramos por esa puerta física, lo hacemos pensando en Jesús, buscando a Jesús, adorando a Jesús, agradeciendo a Jesús, queriendo aprender de Jesús. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Esa es nuestra motivación. Dale un aplauso al Señor si me está recibiendo eso. Aleluya. Así que si usted o yo, cualquiera de los que estamos aquí, venimos a la iglesia por cualquier otra motivación, hay que corregir. Venimos a la iglesia por Jesús, porque Él es la puerta. Ahora, concentrándonos en esto del buen pastor. Él dice que Él es el buen pastor. En el verso 11 dice, porque Él da su vida por las ovejas. En Hebreos 13:20 se nos dice de Jesús que Él es el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. Y esto me introduce a una idea poderosa, porque cuando yo quiero, deseo, decido, me rindo a la idea de que Jesús sea mi pastor, al mismo tiempo, la alegoría que Él mismo ha usado aquí me debe llevar a pensar en mí mismo como una oveja. Muchos no entendemos lo importante de esto. Que Él sea mi pastor incluye que yo sea su oveja. Parece una redundancia, pero no lo es. Porque a veces nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús, no como una oveja, sino que yo soy un león, ¿ves? Yo voy a ser un león. Y Él es mi pastor, pero como yo soy un león, no me voy a comportar como lo que Él dice que debo ser, que es una oveja, sino que yo soy un águila. Y nos vamos por cualquier otro animal, ¿cierto? Y pensamos, estoy hablando alegóricamente. De hecho, una de las alegorías más peligrosas y reveladoras que el Señor usa aquí es la alegoría del cabrito, que es diferente a la oveja. Se parecen mucho. Nosotros podemos estar siguiendo a Jesús, pero no siendo ovejas, sino algo que se parece a una oveja, que es un cabrito. Y el Señor en Mateo 25 dice que en el juicio de las naciones, justamente lo que Él va a hacer es separar a las ovejas de las cabras. A ver, ¿cuántas cabras hay aquí? Ninguna. ¿Y cuántas ovejas hay aquí? Amén. Amén. Vamos, sí, celébrenlo por lo menos. Aleluya. Por la fe, aleluya. Declárelo por la fe. Entonces, Él es el buen pastor. ¿Por qué Él es el buen pastor? Porque hace algo que no hacen los asalariados, y es que entrega su vida. Eso hace referencia a su sacrificio en la cruz por nosotros y todo lo que implica esto. Del 14 al 15, en Juan del 14 al 15, Él enfatiza en una relación personal. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. A veces yo pienso en esta expresión porque nosotros damos por sentado, escúcheme, no se moleste conmigo. Nosotros muchas veces damos por sentado que conocemos a Dios. ¿Verdad que sí? De hecho, mientras más tiempo tenemos en la iglesia, decimos que más tiempo tenemos conociendo a Dios. Y a veces nos llenamos la boca, ¿verdad? ¿Sí? Yo tengo 25 años. ¿Aló? Yo tengo tantos años y tengo tantos cursos y tengo tantas cosas. Y la pregunta no es si tú
Porque por la fe yo creo que tenemos que decir que estamos conociendo a Dios, ¿verdad? Tampoco es que no vamos a negar este privilegio. Yo creo que sí estamos conociendo a Dios. Nadie dice amén. Amén. Yo creo que vamos conociendo al Señor. Amén. Pero la gran verdad no es si tú dices cuánto conocer a Dios. Si Dios te conoce, que es diferente. Jesús dice, yo conozco a mis ovejas. En otras palabras, una buena pregunta que nos podemos hacer de manera personal es, ¿Jesús me conoce a mí? ¿Existo para la realidad espiritual en la cual Él se encuentra gobernando? ¿He nacido de nuevo? ¿Soy una nueva criatura? ¿Mi nombre está escrito en el libro de la vida? Estoy hablando de cosas importantes, amados de Dios. Jesús te llama por tu nombre. Porque en Mateo 7 usted sabe que hay una promesa allí que le dice a mucha gente que está en la iglesia, pero no como ovejas, y hacen sanidades, hacen milagros, y hablaron en el nombre del Señor, y el Señor les dice, apártense de mí. Y ahí viene la expresión, dice, nunca los conocí. ¡Qué peligro! Hermano, hermana que estamos aquí. Que el Señor tenga misericordia de ti y de mí. Amén. Aleluya. Y de verdad que seamos conocidos por el buen pastor. Bueno, y otra cosa aparte de que seamos conocidos es que demos buen testimonio, ¿no? Porque quizá dice, yo lo conozco, pero para el infierno se va. No es la idea tampoco, ¿cierto? ¿Sí? Es un dilema tremendo que hay aquí. Mira, esto es importante. Jesús enfatiza que para que Él sea tu pastor y mi pastor, tiene que haber una relación personal con Él. Y aquí todos estamos al descubierto porque sabemos con quién hablamos cuando estamos solos y sabemos con quién no. Sabemos en quién confiamos cuando estamos en nuestro momento de adversidad. Cada uno de nosotros sabemos qué maquina nuestra mente cuando estamos en diferentes situaciones de la vida. ¿Quién es mi guía? ¿Quién es tu guía? ¿A quién clamas? ¿A quién quieres escuchar? Porque Él enfatiza que conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a Él. Pero sobre todo enfatiza que sus ovejas conocen su voz. Una oveja del buen pastor sabe cuándo el Señor le está hablando. Sabe cuándo y cómo el Señor está entrando en el redil de su vida, porque es el tiempo de avanzar. Escúcheme, esta alegoría del redil es interesante porque él dice allí que el pastor entra, llama a sus ovejas reconocen su voz, pero hay una dinámica de estar entrando y saliendo del redil. Y luego uno entiende que en la función pastoral, ¿a qué nos lleva? El pastor tomaba las ovejas y las sacaba del redil buscando pastos. ¿Sí o no? Pero no solamente esa era la dinámica. Mira, la función pastoral de la antigüedad en el cercano oriente, que es en el contexto donde Jesús nos regaló todas estas enseñanzas, era un trabajo de dedicación 24 horas. Qué interesante que el Señor usara esta alegoría de ser el buen pastor, porque Él está 24 horas guiándonos. Gracias por ese amén. No ha almorzado, se vino en ayuno, pero está en ayuno hace 3 días, parece, ¿eh? El Señor está pastoreándonos 24 horas. Amén. Y el tiempo que duraba la jornada podía estar días. Y ese apartarse entre el pastor y los animalitos, seguimos con la alegoría, por favor, generaba una relación bien cercana y profunda entre el pastor y todas sus ovejas. Esa dinámica de entrar y salir,
generaba un montón de cosas que se conocen y que se conocen que vivían es ya antigua. Esa antigua profesión del pastor que ha venido mutando y cambiando por el avance de los tiempos. Pero escúcheme, entre las tareas diarias que hacía el pastor en ese tiempo en el cercano oriente, era que producto de esa dinámica diaria que duraba días, 24 horas, el pastor llegaba a conocer individualmente a las ovejas hasta el punto que les ponía un nombre. Y luego las ovejas, producto de ese cuidado, aprendían a reconocer y seguir exclusivamente la voz de su pastor, hasta el punto de que ignoraban a cualquier extraño. Seguramente has visto algún video por allí. Hay varios de pastores que entran, o personas que entran a un redil y silban o hacen algún gesto o algún sonido, y las ovejas están como si ahí no hubiese nadie. Pero cuando entra el que las cuida, hace el silbido que hace o hace el sonido, y las ovejas enseguida entienden que llegó el pastor y se acercan a su pastor y hacen lo que el pastor les dice. Entonces, aquí hay algo muy interesante, que es que esta alegoría nos lleva a pensar o a recibir el llamado de que Jesús quiere una relación cercana con cada uno de nosotros. Amén. Hasta el punto de llamarnos por nuestro nombre. Aleluya. Algo que hacía el pastor también era salir a buscar recursos para las ovejas. Ese paseo no era un viaje a ninguna parte, sino que la responsabilidad del pastor era encontrar delicados pastos. Definitivamente dejarse pastorear, ser una oveja del Señor, es una relación muy conveniente para nosotros. Porque el pastor tiene la responsabilidad de alimentar a las ovejas. Y quiero que sepas que el Señor nos está pastoreando. Amén. Y el Señor está proveyendo todo lo que necesitamos en este tiempo para estar sustentados. Él sabe cuáles son los delicados pastos donde nos está llevando en esta próxima etapa de nuestra vida, en este momento en particular de nuestra existencia. Él está en esta tarea. Él es el buen pastor. El buen pastor nos lleva a los mejores y más delicados pastos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Si lo crees con verdad, lo crees, aleluya. Otra cosa que hacían los pastores era traer protección nocturna, sobre todo donde las tinieblas, y aquí hay un simbolismo espiritual que yo estoy seguro que usted lo entiende. En las noches más oscuras, en el lugar más oscuro, allí el pastor proveía en medio de una explanada o en algún lugar fuera del redil, buscando esos pastos. Hay peligro. Hay peligros. Y el pastor protege de día y de noche, pero sobre todo en la noche, a las ovejas de los depredadores. El propio pastor dormía, buscaba la manera, lo que uno sabe es que los pastores buscaban el lugar más adecuado para dormir en medio del viaje, de tal manera que fuera el lugar más protegido. Y siempre el pastor buscaba que las ovejas estuvieran como en un redil improvisado, así sea entre las montañas, las peñas, entre los bosques. Y el pastor siempre trataba de ser el primero que daba la cara ante el peligro. Y los problemas, tú sabes, los lobos, qué sé yo, los osos, los leones, cualquiera de estos animales de carnívoros, depredadores, como dice allí, o los lobos,
Los lobos que arrebatan las ovejas, usa esa expresión el Señor, representan todo aquello que quiere hacernos daño. Y si nosotros confiamos en Jesús como el buen pastor, no temeremos al temor nocturno. Amén. Porque el buen pastor está guiando nuestras vidas. ¿Cuántos lo reciben en esta mañana? Aleluya. La otra cosa que hacemos para avanzar es que, o decimos, es que el pastor tenía algo importante que hacer. Y era que daba cuidado médico a las ovejas. En otras palabras, el pastor estaba pendiente de sanar. Usted sabe que en la antigüedad se usaba el aceite para ungir las heridas. Y esto es parte de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. En su guianza diaria no solamente hay alimento, no solamente hay protección, sino que también hay sanidad. Amén. Sanidad. Y ya sabemos que hay sanidad física, pero sobre todo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estas cosas suceden y se experimentan atendiendo al llamado del Señor, a que nos dejemos pastorear por Él. Mira, hemos dicho 4 cosas, ¿cierto? ¿Las has tomado nota? El Señor, cuando nosotros hacemos, yo creo que más bien que hacemos es aceptamos el llamado que Él nos hace para que seamos guiados por Él. Cuando aceptamos ese llamado, cuando permitimos que Él sea nuestro buen pastor, Él nos va a guiar en una relación personal, Él nos va a sustentar, Él nos va a proteger y también nos va a sanar. No hay trauma, no hay dolor, no hay herida que nos hayan hecho o que nos estén haciendo, porque si el pastor, una de sus funciones era sanar a las ovejas, es porque incluso bajo su cuidado las ovejas reciben heridas. Amén. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a experimentar esa parte del cuidado pastoral de Jesús sobre nosotros, de sanar nuestras heridas, si no experimentamos lo que es ser heridos? Yo estoy completamente convencido que la vida en general, tal cual como está diseñada para conocer a Dios. Porque para todo lo malo que nos pueda suceder, Jesús tiene una respuesta. Amén. ¿Y cómo, por ejemplo, nosotros experimentaríamos el milagro de la sanidad de Jesús si no recibimos eventualmente alguna herida? A veces nos decepcionamos de Jesús porque alguien nos hiere. Y entonces nos decepcionamos, por supuesto, del que nos hiere, pero también de Jesús, porque ¿cómo es posible que Él permita que me sucedan estas cosas? Bueno, lo primero que quiero decirte es que aún siendo ovejas, por no decir que eres un cabrito, a veces andamos saltando por donde no debemos. ¿Aló? Y si tú yo siendo oveja, me comporto como un cabrito y después me raspo la rodilla, ¿de quién es la culpa? ¿Del buen pastor o del mal cabrito? Del cabrito. Ahora pregúntele a la persona que tiene al lado, pregúntele, ¿oveja o cabra? Dígale. ¿Oveja o cabra? Porque hay que ser honestos, muchas de las cosas que nos pasan nos suceden por estar desobedeciendo la voz del buen pastor. Amén. ¿Cómo es posible que entonces después nosotros venimos a recriminarle al pastor, a nuestro buen pastor, que hemos sido heridos y que no hayamos cómo resolver esa herida, cuando esa herida, sobre todo esa herida, ha sido causada por nuestras malas decisiones? ¿Me estoy dando a entender? Seamos un poquito honestos y arrepintámonos de estar desarrollando amargura y dolor por situaciones que nosotros mismos hemos desembocado en nuestra vida por nuestras malas decisiones. Mira, los pastores en la antigüedad tenían un cayado
¿sí? Que era una rama, es un árbol, una rama de un árbol gruesa, pero tenía como un gancho, y esa herramienta era usada para justamente a las ovejas, que por cierto, no sé si lo sabe y no sé si le va a gustar lo que le voy a decir, pero las ovejas son uno de los animales más tontos que existen. Yo soy una oveja. Amén. Y usted también. Obviamente el Señor no quiere que... No, espérame. El Señor, yo no creo que el Señor quiera insultarnos indirectamente con eso. Con que nos diga, yo soy el buen pastor y ustedes son las ovejas. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que el Señor está resaltando una verdad que puede ser incómoda para cualquier altivo. Y es que todos aquí necesitamos ser guiados por el buen pastor. Amén. Amén. Sin su guianza, estamos fritos, decimos en Venezuela. Estamos muertos. Cuando Él dice ustedes deben ser ovejas, lo que está diciendo, mira, yo no sé si ustedes entienden, pero ustedes me necesitan, porque separados de mí nada pueden hacer. Lo que está resaltando es su grandeza y su capacidad para salvar. El cayado era como esa vara larga que usaba para enganchar a las ovejas que caían en algún hueco. Y yo no sé en qué hueco has caído o estás por caer, pero el báculo o el cayado del Señor te va a sacar de esa situación que puedas estar viviendo. Amén. Pero hay que reconocer que muchas veces nosotros mismos nos metemos en nuestros propios huecos por nuestras propias decisiones. Y antes de tener una confrontación con el buen pastor, debemos arrepentirnos, decir, Señor, yo estoy aquí por mi mala cabeza, por mi mala decisión, ayúdame. Yo creo que como Él mismo dice, lo que a Él viene, Él no le echa fuera. Y sobre todo la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Dale un aplauso al Señor por eso, aleluya. Un pastor tiene un cayado, tiene una vara que es justamente ya un mazo, también de madera, pero más corto y más contundente para defender al rebaño. Tiene una honda, y aquí hay algo que me gustó, tiene una honda que justamente también para espantar a los depredadores cuando se están acercando, pero algo que leía es que también la honda era usada para cuando hay ciertas ovejas lejos del rebaño que se les está llamando y no vienen. Él lanza piedras, les lanza piedras, pero no para que le golpeen, sino cerca de donde están las ovejas para que se espabilen. Y yo pensaba en si el Señor quizás nos está lanzando algunas piedras ahora mismo, llamando nuestra atención, porque de eso es lo que se trata. A veces estamos demasiado distraídos, embobados, atontados, aletargados, demasiado en lo nuestro, y el Señor nos está llamando, y a veces nos está llamando con esa voz de amor, con esa voz de cariño, con esa voz que leemos en su palabra cada vez que vamos a ella, y no funciona. Y entonces Él tiene que tomar los métodos que usa para los depredadores y lo usa con delicadeza para llamar nuestra atención. Y si no sabes de qué te estoy hablando, tienes que escuchar la canción del ladrillazo de Samuel Hernández. ¿Sí la has escuchado, la del ladrillazo? ¿No la has escuchado, hermano? No puede ser. Búsquela. Y ahí él habla de que justamente a veces Dios nos lanza algunas piedras para llamar nuestra atención. Yo sé que esto no le gusta a nadie. No sé. Pero si Él lanza una piedra para llamar la atención, aunque te la ponga en la cabeza, bendita piedra. Amén. Dije bendita piedra. Amén. Y bendito nuestro buen pastor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Mire, ¿cómo nos guía Jesús? Jesús nos guía de dos maneras principales. Vaya conmigo a primera de Pedro, capítulo 2.
esto me bendijo muchísimo. Jesús nos guía de dos maneras principales. La principal, la que es más fácil de reconocer, es que Él nos guía por su ejemplo. El versículo 25 de Primera de Pedro, el capítulo 2, dice así. Primera de Pedro 2, 25, dice así. Porque vosotros erais como ovejas. ¿Ah? ¿De qué? Descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese es nuestro buen Jesús, nuestro buen pastor. Ahora, nosotros éramos ovejas descarriadas, ahora somos ovejas encarriladas. Amén. Gloria a Dios por ese amén. Éramos ovejas descarriadas, ahora somos ovejas encarriladas. Estamos caminando. ¿Pero qué camino caminamos? Vaya al verso 21 de ese mismo capítulo. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, escuche, dejándonos ejemplos para que sigáis sus. Una de las grandes diferencias entre la profesión del pastor hoy en día y la de el pastor en tiempos de Jesús es la siguiente. En el tiempo de Jesús se daba esa relación personal, esa coinonía, esa cercanía con las ovejas, de tal manera que el pastor no arriaba las ovejas, sino que iba adelante y las ovejas seguían su voz. Y aquí en España, que todavía cada vez menos, de hecho hay un documental al respecto, de la función pastoral, todavía hay esos pastores que viven de esta profesión aquí en España, pero una de las cosas que ha cambiado es que ya ellos no van delante, sino que van arriando las ovejas. Es diferente. Los pastores de ahora tienen que ir detrás de las ovejas, haciéndole sonido, guiándole. Pero ¿qué cambio? Porque hay una gran diferencia. Que el pastor vaya adelante hablándonos para que siempre escuchemos su voz y la sigamos, a que el pastor vaya detrás dándonos de pingazo, como dicen aquí, ¿no? Fuete, golpe, y tiene que estarnos metiendo susto a las ovejas. ¿Aló? ¿Sí me están dando a entender? ¿Sí? Son dos cosas. Ahora, mire, lo que dice la Escritura es que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus. Y cuando lees completamente, que te invito a leer desde el versículo 11 en adelante, te das cuenta de que de ahí la palabra nos está diciendo: vivan como siervos de Dios. Y una de las categorías más importantes que se temen aquí, ahí hay varias, no sé si, vamos a leerla, me queda un poquito de tiempo. Verso 11 dice: amados, por favor, lea conmigo la palabra. Reciba este pasto del Señor para nosotros. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, como las ovejas en medio de un viaje, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Somos ovejas en una peregrinación. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hay que obrar bien. 13. Por causa del Señor, del buen pastor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, como al superior, como a los gobernadores, como al enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? Esta: que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Escuche: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados,
Estad sujetos en todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, aquí viene, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos tienen alguien de autoridad sobre su cabeza difícil de soportar? Padre, madre, jefe, maestro, profesor, el del ADB, qué sé yo, tutor, líder de grupo de conexión, compañero de trabajo, qué sé yo. Dios nos permite estar bajo autoridad de gente imperfecta para poder expresar este servicio. Escucha lo que sigue. Verso 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente. Amados, si algo la palabra nos enseña es que el mundo es un lugar de tiniebla, de dolor, de aflicción. ¿Estás aquí? Amén. Esto no debería ser una sorpresa para ninguno de los que estamos aquí. El mundo es un lugar de pecado, de tinieblas, de muerte, de destrucción. Y el Señor dice, ustedes tienen una manera de cambiar al mundo. Déjense guiar conforme a mi ejemplo. Wow, se sometió a Pilatos, a las autoridades del Sanedrín, que lo juzgaron y lo entregaron a los romanos para que fuera crucificado. Él es el buen pastor porque él su vida puso por las ovejas. Nadie se la quitó, sino que él la entregó. Tuvo autoridad para entregarla y tuvo autoridad para volverla a tomar. Pero en medio de esa voluntad divina sufrió. Y aquí lo que nos dice la Biblia, que lo hizo es para darnos ejemplo de lo que se nos viene a todas las ovejas de Él. Solo que ahora, siendo justificados y siendo llamados a practicar esas buenas obras, un estilo de vida diferente al del mundo, obras que glorifican al Padre, esas obras que fueron preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Haciendo esas buenas obras, ellas no van a eliminar la posibilidad de sufrir. Todo lo contrario. El que quiera hacer la voluntad de Dios y servir a Dios se hará enemigo del mundo, pero amigo de Dios. Amén. Amén. Y el Señor dice, esto es el ejemplo que yo les he dado. Yo padecí injustamente. De hecho, más adelante dice, pero a diferencia de nosotros, es que Jesús no hizo pecado. Nosotros sí nos las pasamos pecando. Digan amén los pecadores. Amén. Dos pecadores, los demás son los ultra más santos, ¿no? Dice esta porción que Dios tiene un profundo interés en que nosotros experimentemos esto. Haciendo el bien, padezcamos. Porque esa es la victoria del bien sobre el mal. Dije que esa es la victoria del bien sobre el mal. Amén. Que el mal no cambia la esencia del bien. El bien sigue siendo bien, aunque el mal esté reinando. La luz sigue alumbrando, aunque esté rodeada de tinieblas. ¿Aló? Por eso es que hemos visto a lo largo de estos 2000 años de historia cristiana del mundo, en que muchísimos han imitado al Señor en eso de como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Te das cuenta de que muchos de los mártires cristianos más bien aprovecharon ese momento final de sus vidas para exaltar la gloria de Dios, no para maldecir al que le estaba quitando la vida? No sé si me estoy dando a entender. Y ese reflejo, nunca te pareces más a Jesús que cuando sufriendo te mantienes haciendo las buenas obras. Nunca nos parecemos más a Jesús que cuando pasando adversidad, sufriendo la afrenta, mantenemos el ejemplo de Jesús. Dale un aplauso al buen pastor, aleluya. Y esto me bendice
Verso 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. Nosotros hemos sido abofeteados muchas veces por pecar. Allí no hay gloria. No sé si estás conmigo, pero mira, yo me considero muy afortunado porque en el mundo todos vamos a sufrir. Pero los que conocemos al Señor, sufrimos con un propósito y sufrimos con gloria. Amén. Porque ser abofeteado, es decir, ser juzgado, ser dañado, es lo que quiere decir. Pero habiendo hecho lo malo, eso lo soportamos. Eso no tiene gloria. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante ¿de quién? En otras palabras, es cuando nosotros estamos sufriendo, haciendo el bien, que Dios dice, lo conozco por su nombre. La conozco por su nombre. Puedo confiar en ella. Puedo confiar en él como lo hice con mi hijo Jesús. Dale un aplauso a Dios de la gloria. Aleluya. Aleluya. Tú sabes lo que nosotros normalmente queremos tender a hacer cuando estamos en problemas por la verdad. Movemos ficha. Decimos, bueno, no tan así, tú sabes. Y somos permisivos. Y decimos, ay Dios mío, perdóname, pero... Bueno, por decirle un ejemplo, para mentir. Una mentirita, Señor, tuve que mentir. Llegué temprano para que no me despidan. Llegué temprano. Mentiste. Y después le pides perdón a Dios, pero no le pides perdón a quien le mentiste. ¿Aló? Amén. Es un ejemplo que estoy dando. Esto es aprobado delante de Dios. Verso 21. Pues esto está tremendo, perdóname. Pues para esto fuiste ¿qué? ¿Para qué fuiste llamado? Para sufrir haciendo el bien. ¿De cuántos aquí Jesús es su buen pastor? Amén. ¿Sabes para qué fuiste llamado? Para sufrir. Perdóname. Este es el evangelio de la verdad. Fuiste llamado para sufrir haciendo el bien. Si no, pregúntate por qué Pablo llegó a decir que ellos mismos, los apóstoles, él dijo, el último yo, un abortivo, pero nosotros fuimos llamados para hacer un espectáculo al mundo. Y Pablo da una imagen allí que dice lo que nos quiere dar a entender Pablo cuando dice que los apóstoles tuvieron que sufrir lo que sufrieron, justamente para seguir los pasos de Jesús. Jesús nos guía en un mundo de tinieblas, haciendo sus buenas obras a pesar de la aflicción y del dolor. Toda persona que tiene a Jesús como su buen pastor vive esta realidad de sufrir igual o peor que otros que no conocen a Jesús, pero esto es aprobado delante de Dios, que siendo así tú te mantengas escuchando la voz de tu buen pastor que te dice en esta mañana, esas son las pisadas que te he dejado para que en el tiempo que estés en el mundo tú seas pastoreado por mí. ¿Cuáles son las pisadas? Mantente haciendo mi voluntad aunque te cueste la vida. Amén. ¡Wow! ¿Cuántos aquí Jesús es el buen pastor? Amén. No, se puso la prédica muy mala. Porque yo quiero que Jesús sea ese super pastor que impide siempre que el mal me alcance. Y aquí viene la diferencia. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahí ya nosotros estamos descalificados. Porque nosotros hemos pecado y hemos mentido. Digan amén los pecadores y mentirosos. Aleluya. Santo es el que vive. Espíritu de humildad se fue. Quien cuando lo maldecían, ahí me veo yo en el tráfico, se pone en verde el semáforo y me dan la trompeta, ¿cómo se llama? La corneta, que le llaman el claxon.
Y uno saca la mano. ¡Ah! Y a veces le decimos, que el Señor te reprenda. La persona no entiende eso. Pero a Jesús, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. ¿Cuántos aquí van a seguir las pisadas de Jesús? Amén. Wow, Señor. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Tú sabes cuántos aquí decimos, te estás metiendo con un hijo de Dios? ¡Ay, el Señor te va a castigar! Y el Señor dice aquí que sus pisadas no son esas, ¿eh? Dije que sus pisadas no son esas. Ahora mismo que caiga fuego del cielo como los hijos del trueno. Y el Señor dice que Él, su ejemplo, sus pisadas, las pisadas del buen pastor son estas. Que cuando Él era maldecido, Él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga. ¡Wow! Verso 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia. Esto es justo delante de Dios, amado. ¿Tú sabes esta expresión que hacemos normalmente cuando estamos siendo afligidos? Voy a decir algo, a mí me da vergüenza, pero yo lo puedo entender. Pero el problema es que cuando alguien se dice ser cristiano y dice estas expresiones, yo digo, no ha conocido el evangelio. Hay un jugador de fútbol, no voy a decir de qué equipo, aunque me provoca porque no soy de ese equipo, que dice ser cristiano. Y entonces le acaban de, hace un par de semanas, le acaban de determinar que se va a perder el mundial. Buen jugador. Por unas operaciones en las rodillas. Para un jugador de fútbol es algo tremendo. Se pierde el mundial y se pierde estar con su equipo el resto de la temporada. ¿Y sabe qué pone en un tweet? Es injusto. Y dice, la vida es injusta. Espérate, si tú eres cristiano, no deberías escribir eso. Porque es una falta de despropósito. La Biblia dice que es justo que nosotros suframos haciendo el bien. Es justo. No hay amén para eso, pero eso es lo que dice la Biblia. Y el buen pastor nos llevó a través de esa verdad. Y ahora te pasa alguna aflicción, ¿sabes lo que hay que hacer? Hermano, calladito, haga esto. Encomiende su causa al que juzga. Amén. Encomiendo mi causa, Señor. Hay mucha gente ayudándonos. Dice, mira, no preguntes por qué, sino para qué. Él es el buen pastor. Él sabe lo que está haciendo con tu vida, hermano. Él no se equivoca. Si tú estás pasando por una situación de esta en la cual tú dices, es injusto. No, ¿sabes qué es justo? Que te mantengas firme esperando en Él. Haz esto. El Señor va a ver hacia dónde vas a correr en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción. El Señor ya ve hacia quién vas. ¿Quién es ese que buscas primeramente? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y dice que la norma aquí es hacer lo que Él hizo. Tú no ves a Jesús colgado en la cruz clamando en contra de los romanos que lo estaban crucificando. Lo que ves es levantando su mirada al cielo, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía que es Dios el que gobierna su vida, como la tuya y como la mía. Dije que es Dios quien gobierna tu vida. Aleluya. No sufras esta contradicción. Y dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero, para que nosotros, estando muertos en delitos de pecado, vivamos la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Y ahí viene. Porque de verdad, antes, cuando tú no expresabas estas cosas, eras como una oveja descarriada. Oveja descarriada dentro del redil. A veces nos comportamos, no sé, Señor, no sé, que estamos siendo impactados por la palabra. A veces nosotros nos hallamos que de verdad no nos comportamos como lo que debemos. ¿Cierto? Decimos ser de las mejores ovejas del Señor, pero nos comportamos como una oveja descarriada.
Bueno, les regalo un versículo bíblico más que me ha bendecido mucho toda esta semana al estudiar este tema. Y es este salmo. Tú sabes el Salmo 23, ¿verdad? Ya está. Ya te lo sabes. Ya prediqué el Salmo 23. Ya te lo sabes. Pero en el Salmo 48, verso 14, quiero que te pongas de pie y escuches este versículo. Porque el Señor nos guía primeramente con su ejemplo. Y también dice que mis ovejas oyen mi voz y la siguen. ¿Sí o no? Si tú eres una oveja de Cristo y Él es tu buen pastor, tú vives buscando esa voz. Me gusta esa alegoría que está en la Biblia acerca de ella misma. Estoy terminando. Me gusta esa alegoría de la Biblia que dice que tenemos la palabra profética más segura. Y dice, a la cual hacéis bien en estar atento. Escúchame por favor. Dice, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El mundo es un lugar de tinieblas. Se cantaba hace poco, decía, no es por vista, es por... Si nos enfocamos en lo que vemos, solo en lo que vemos, hermano, vamos a caer de la gracia. Ahora mismo hay un montón de gente preguntando por qué el mundo está como está y qué hace Dios, se pregunta. ¿Qué hace Dios? Dios está sentado en su trono y nos está dando a nosotros la posibilidad de que si vamos a sufrir, porque gracias a Dios no todo es sufrimiento en la vida, digan amén, ¿verdad? Amén. A veces pasamos buenas temporadas. Vamos a darle un aplauso a Dios por las buenas temporadas. Pero ahora vamos a darle un aplauso a Dios también por las malas temporadas. Porque esta leve tribulación momentánea produce en ti y en mí un más excelente peso de gloria. Amén. Cuando habla de la alabanza de Dios, en 1 de Pedro justamente, él dice que Dios nos alaba. Ay, Dios mío, no sé si has escuchado esto. Dios nos alaba. Ya no es que tú alabas a Dios, sino que Dios te alaba cuando te ve siendo como Cristo en medio de la aflicción. Dice, wow, ¿te pareces tanto a mi hijo? Ahí es donde proviene la gloria y la alabanza de Dios sobre los seres humanos. Qué cosa más extraordinaria. Y eso viene justamente cuando en medio de nuestra jornada, que es justamente nuestra vida, nosotros vivimos, escúchame por favor, estoy terminando, poniendo la mirada en Jesús y en su ejemplo, lo que las escrituras dicen que padeció por causa nuestra. Dígame amén. Amén. Pero lo otro es que vivimos anhelando escuchar su voz como esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Te está diciendo, el mundo es un lugar de dolor. El mundo es un lugar de aflicción, de tinieblas, de oscuridad. Satanás es el príncipe de este mundo. Escúchame, tú y yo estamos en el mundo. Estamos esperando la regeneración. Estamos esperando una nueva tierra, cielos y tierra nueva donde mora la justicia. Mientras eso no llega, solo tenemos su ejemplo y su voz. Porque Cristo está vivo. Amén. Y Él quiere que le conozcamos y Él quiere conocernos. Entonces, una de las tareas principales que tú tienes en esta vida, estés pasando una buena temporada o la peor temporada, es estar atento a su voz, atenta a su voz. Amén. Lo que Él tiene que decir sobre este momento de tu vida. ¿Qué tiene Jesús que decir? Hay gente que no le interesa la opinión de Jesús. Porque confían en el dinero, porque confían en su capacidad, porque confían en Trump, confían en el otro, confían en qué sé yo. La gente vive poniendo su confianza donde quiere. Pero las ovejas de Jesús, escuchamos su voz.
y decimos, mi buen pastor me está guiando. Dije que el buen pastor nos está guiando. ¿Cuál es tu trabajo, hermano? Ahora imagínate que estás en un lugar tan oscuro, tan oscuro, tan oscuro, que las tinieblas reinan y tienes una antorcha en tu mano, pero esa antorcha te alumbra a ti y hasta donde llega la luz. ¿Y a dónde vas? ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Incluso cerrar los ojos en esa situación. Y algo que sucede mentalmente, pero que también pasa en el tiempo. Tú sabes que las personas que son invidentes desarrollan un más profundo oído, porque la percepción que se ve limitada por la vista se afina por el oído, por ejemplo. En otras palabras, no es por vista, es por fe. Amén. Cuando nosotros estamos aquí en una reunión como esta, cierre sus ojos, hermano, es porque usted está distraído y a Dios no lo vas a ver con esos ojos. Pero si tú cierras tus ojos, quizás tu oído espiritual se afina en esta mañana y escucha la voz del Señor que te dice algo que va a cambiar tu vida. Las veces que a mí Dios me ha hablado, me ha cambiado la vida. ¿Estás escuchando? Da miedo, da miedo. Pero cuando Dios te habla, te cambia la vida. Y esa antorcha, o sea, las ovejas de Jesús están entendiendo cómo está el mundo ahora. Un lugar oscuro, solamente tienes una antorcha en tu mano, que es su palabra. ¿Cuántos atesoran la antorcha? Amén. Procura que tenga aceite, ¿verdad? La lámpara, para que no se apague. Pero luego que tienes la lámpara, las tinieblas están reinando alrededor. ¿Y sabes qué es lo que toca hacer? Cerrar los ojos y decir, Señor, háblame. Y donde escuches la voz, ahí vas a dirigir tu camino. Si estás aquí, has estado buscando en esta dirección, pero la voz suena allá atrás, ¿sabes qué debes hacer? Cambiar de dirección. Y muchos de nosotros se me hace que debemos cambiar de dirección. Porque hace tiempo que no estamos escuchando la voz del buen pastor. Es que a veces pasa de una manera tan sutil. Nos resecamos, hermano. A veces solamente tenemos en nosotros nuestro estatus religioso. Las cosas que hemos hecho, las cosas que hemos aprendido, nuestro conocimiento. Pero tenemos tiempo sin escuchar la voz del buen pastor. Pero esta mañana es un buen momento. Cierra tus ojos.